Amén. Estamos en Hechos capítulo 20. Como compartía, vamos a estar meditando del 17 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén. Con este versículo vamos a iniciar. Aquí está hablando, hermanos, hermanas, del apóstol Pablo. Amén. Y el tema, como les compartía, son cualidades de un obrero, amén, de alguien que ama a Dios. ¿Cuántos aman al Señor en esta noche? Amén. Y de verdad que es importante iniciar este tiempo reconociendo al apóstol Pablo, las cualidades de él. Era un hombre, pues yo creo que muchos acá que han leído la palabra del Señor y conocen la vida del apóstol Pablo, era un hombre ejemplar, era un hombre entregado, era un hombre consagrado, era un hombre dedicado a cumplir el propósito del Señor en su vida. Amén. Yo quería compartir esto, ¿verdad? Ahí encontré que él tenía similitud o paralelismo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él en más de alguna ocasión realizó cosas, situaciones que se comparan mucho con la vida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y una de ellas dice que ambos, ¿verdad? Ya comparando la vida del apóstol Pablo con la vida de nuestro Señor Jesucristo, ambos viajaron de Jerusalén con sus discípulos predicando la palabra, amén. Podemos ver al Señor Jesús yendo a Jerusalén, al apóstol Pablo de igual manera, amén, en ocasiones con varios discípulos que lo acompañaban. Pero esa es una de las formas en la que se puede comparar la vida del apóstol Pablo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Otra es de que a los dos tuvieron oposición de parte de los judíos. Podemos ver que al Señor, pues los judíos fueron los que prácticamente lo persiguieron hasta crucificarlo. Amén. Y el apóstol Pablo, pues en más de alguna ocasión, fue perseguido por judíos. Amén. Podemos ver cómo ambos se rendían completamente a la voluntad del Padre. Podemos ver y entender esto, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, de verdad que ellos nunca se desviaron de su propósito para cumplir su ministerio. Amén. Podemos ver un ejemplo en el apóstol Pablo, como él decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amén. Podemos ver la vida tan fascinante, tan impresionante del apóstol Pablo, y esta noche pues vamos a tomar el ejemplo de él acá en el capítulo 20 para ver las cualidades de un obrero. Amén. El cómo pues nosotros como hijos de Dios, como obreros del Señor, como seguidores de Cristo, necesitamos definitivamente cumplir con diferentes cualidades. Amén. Y bien leíamos el versículo 17. Como ya lo leímos, dice el verso 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Amén. Y aquí en este verso 18, hermanos, podemos ver una cualidad, la primera cualidad, y era el comportamiento del apóstol Pablo. Amén. Podemos ver realmente, y la palabra nos va a enseñar en esta noche, de la manera en que el apóstol Pablo, pues, era su forma de comportarse. Amén. Y de igual manera, pues nosotros seguir su ejemplo en esta noche. Y vamos a ver, a meditar lo que dice en segunda de Timoteo. Amén. En la segunda carta de Timoteo 3, verso 10. Amén. Ya le invito a que usted lo busque. Segunda de Timoteo 3:10. Amén. Aquí el apóstol Pablo hablándole pues a Timoteo. Amén. Timoteo fue un hombre formado por el apóstol Pablo. Amén. Timoteo era un hombre realmente que seguía los pasos de su maestro. Amén. Y veamos cómo en el verso 10 le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. Amén. Le dice Pablo a Timoteo que él ha seguido su doctrina, sus enseñanzas. Amén. Su conducta también habla acá. O sea, aquí podemos ver el comportamiento del apóstol Pablo
diciéndole a Timoteo, ¿verdad, hermanos? Amén. Ha seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, dice el apóstol Pablo en este verso 10, era un hombre de propósitos. Amén. Podemos conocer realmente al apóstol Pablo, un hombre con metas, con propósitos, con anhelos. Amén. Y esta noche vamos a ver que el principal anhelo en el corazón del apóstol Pablo era predicar la palabra del Señor. Era predicar, era cumplir con el propósito para lo cual el Señor lo había llamado. Amén. El Señor lo escogió y todos sabemos la historia ya en Hechos 9, ¿verdad? Por medio de una luz fue transformado, porque instrumento útil es este, dijo Jesús, amén, para dar la palabra a los gentiles. Amén. Podemos ver al apóstol Pablo en este verso 10 dando la forma en que él se comportaba, amén, la forma en que él se dirigía, caminaba, se dirigía en la vida, amén. Ya hablamos de la doctrina, de la conducta que él tenía. Podemos imaginarnos cuál era la conducta del apóstol Pablo, amén. Su propósito, su fe. Una forma de comportarse del apóstol Pablo es que era un hombre de fe, amén. La fe, hermanos, es muy importante tomar en cuenta lo que dice la palabra. Habla acá longanimidad, amén. Longanimidad, estaba viendo yo que tiene que ver con lo que es generosidad, o la longanimidad es una cualidad que está en la persona que se mantiene de pie en medio de las adversidades. Esa era una cualidad, era una conducta, era una forma en que el apóstol Pablo se comportaba, amén. Era una persona ejemplar porque era una persona entregada a Dios, amén. Era un hombre que poseía esta forma de comportarse. Era un hombre lleno de amor. Amén. Era un hombre lleno de amor. Era un hombre paciente, dice la palabra del Señor también en la última cualidad del comportamiento del apóstol Pablo. Amén. Es importante, hermanos, de verdad que ir meditando lo que la palabra del Señor nos enseña e irlo aplicando a nuestras vidas. Amén. Nosotros como obreros del Señor, ¿cuántos se consideran obreros de Cristo? Amén. ¿Cuántos se consideran seguidores de Cristo? Ya predicábamos en la vigilia lo que significa ser un seguidor de Cristo. El que quiere venir en pos de mí, decía el Señor, niéguese, tome su cruz y sígame. Eso lo aprendimos el viernes. Pero para ser seguidor de Cristo, hermanos, tenemos que tomar ejemplos y son las cualidades. Y la primera cualidad que es importante verla, ya la estamos meditando, es la primera cualidad de un obrero, de un seguidor de Cristo, es que tenemos que tener un buen comportamiento. Amén. Ahora viene la pregunta ya aplicada a nuestra vida como obreros, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, ¿por qué no? Amén. ¿Cuál es nuestro comportamiento, hermanos? Amén. Ya mencionamos algunas de las formas en las que el apóstol Pablo daba el ejemplo a Timoteo, amén, en la forma en la que él vivía, amén. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es mi comportamiento? Amén. ¿Quién mejor lo puede entender, hermanos, que los de su casa? El primer lugar donde nosotros nos mostramos nuestro comportamiento, ¿dónde es? En casa. Amén. El esposo es el que conoce perfectamente a la esposa. Amén, esposo. La esposa es la que conoce perfectamente al esposo. Ahora yo, más o menos me dijeron ahí que se comporta, ¿verdad? El esposo a la esposa. Pero esa es la pregunta. Y la palabra del Señor nos hace ver ahorita cómo nos comportamos nosotros, hermanos. Amén. No solo esposos. Aquí todos somos hijos. Algunos están bajo la cobertura de sus padres aún porque están en la niñez, en la juventud, en la adolescencia. Señoritas y jóvenes, ¿cuál es el comportamiento de nuestros hogares? ¿Eh? ¿Cuál es nuestro comportamiento en nuestra área de trabajo? ¿Cuál es nuestro comportamiento, hermanos, en donde nosotros nos encontremos? Amén. Recordemos que nosotros somos cartas abiertas. Hay personas que nos están viendo 24 horas del día y tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. Amén. ¿Cómo se comporta usted, hermano, hermana?
Y eso de verdad que se entiende, como bien decía, qué mejor que en la casa, ¿verdad? O qué mejor que uno mismo, ¿verdad? Conoce la forma en que nos comportamos el día a día. Amén. ¿Cómo nos comportamos, hermanos? Y de verdad que es muy importante ver, ver esa personalidad del apóstol Pablo. Amén. Era un hombre que, como bien meditamos en Timoteo, era un hombre con cualidades especiales, lleno de amor, lleno de paciencia. Amén. Sin duda alguna que también, como dice acá, ¿verdad? De propósitos, con metas, con una conducta intachable, ¿verdad? Amén. Y nosotros como obreros del Señor, hermanos, hermanas, hijos, hijas del Señor, necesitamos tener un comportamiento a la altura de obreros del Señor. Necesitamos tener un comportamiento a la altura de hijos e hijas de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos se consideran hijos e hijas de Dios? ¿Amén? Necesitamos tener ese comportamiento, hermanos, intachable. Necesitamos tener ese comportamiento. Y que el Señor pues nos lo revele en esta noche y nos toque. Amén. A veces hay espinitas en nuestra forma de comportarnos, hermanos. Pero vamos a continuar. Estoy en Hechos capítulo 20, verso 18 en adelante. Amén. Dice el verso 19, y aquí viene la otra cualidad de un obrero o de un seguidor de Cristo. Dice el verso 19, él era un hombre que dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Amén. Otra cualidad, hermanos, y a todos los que nos escuchan, sabemos que hay personas que nos siguen por medio de las redes sociales. Sabemos que pues este tiempo nos ha permitido llegar a diferentes lugares, incluso nos ven de otros países, ¿verdad? Amén. Pero otra cualidad de un obrero, de un seguidor de Cristo, de alguien que es hijo o hija de Dios, es que debe de ser una persona servicial, una persona, y veía yo el contexto de esta palabra, porque el apóstol Pablo lo decía en cierta forma, que él estaba al servicio de Jesús. Y veía yo el significado de la palabra siervo en este versículo, que él se tomaba como esclavo de Cristo. ¿Amén? Él se veía, hermanos, como esclavo de Cristo. Amén. Él y lo dice en Romanos 1:1, dice la versión NTV, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Amén. ¿Cómo se consideraba el apóstol Pablo? Como un siervo de Dios, como un servidor de Cristo, como un esclavo de Cristo. Cuando hablamos de un esclavo, hermanos, ¿qué se nos viene en la mente cuando hablamos de la figura de un esclavo? Remontamos en la historia, ¿verdad? En los tiempos antiguos. En estos tiempos quizás habrá esclavitud aún en algunos países allá del oriente, pero quizás por los derechos humanos y todo en estos tiempos ya no es tanto como antes. Ahorita si alguien corrige a su hijo, ya se levantan los derechos humanos en contra de los padres, ¿verdad? Amén. En las escuelas, hermanos, yo me recuerdo que cuando yo tenía la edad de 7, 8 años en mi primaria, y yo creo que a más de alguno nos pasó, los maestros, por ser bien portados, ¿qué nos hacían? Ponga la mano, me decían a mí, con una regla, ¡pah!, por no llevar la tarea. ¿Sí? Hablando un poco de la esclavitud, ¿verdad, hermano? Pero cuando se habla de esclavitud, hermanos y hermanas, es alguien que está ligado de por vida a un amo, a un señor. Es que es impactante esta cualidad del apóstol Pablo también, porque él se sentía esclavo de Cristo. Amén. ¿Cuántos sienten que son esclavos de Cristo? Ahí ya no hay aménes, ahí ya no hay aménes, ¿verdad?
Es que de verdad que es que es tan bonito uno no estar como tan ligado, ¿verdad? Por eso es que muchas veces dicen, hermanos, vamos a trabajar la obra del Señor. O hermanos, bauticémonos porque es importante bautizarnos. Y muchas veces decimos, no, porque el bautismo quiere decir que yo voy a tener que trabajar. Al menos yo antes de bautizarme ese era mi miedo. Yo no quiero bautizarme porque no quiero ligarme al trabajo de la casa de Dios. Se los confieso en esta noche. Amén. La verdad que ese era mi concepto. Pero cuando Cristo llega, penetra nuestra mente, penetra nuestro corazón y hace una revolución en nuestra vida y en nuestra alma y en nuestro espíritu, nosotros podemos entender que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que somos esclavos de Cristo. Amén. Somos esclavos de Cristo, hermanos. De verdad que uno por Cristo debe de estar dispuesto a dejarlo todo. Ese es el evangelio. Si no, ¿qué predicamos? Si hablamos de un evangelio de vivir como yo quiero, mejor me cambio de religión. Amén. El evangelio, hermanos, tenemos que estar al servicio de Dios, al servicio del Señor. Necesitamos ser esclavos de Cristo, dejar tantas cosas por seguir a Cristo, por servir al Señor. Amén. ¿Cuánto les gusta que se metan con sus días domingos? Hermanos, los días domingos para la actualidad, para este tiempo, en Guatemala, a nivel mundial, el día domingo es el día de descanso, el día de paseo, el día de recreación. Amén. Pero ahí se ve la diferencia entre el que es siervo, entre el que se considera esclavo de Cristo, como decía el apóstol Pablo, porque vamos a estar dispuestos a hacer todo lo demás a un lado por servirle al Señor, por seguir a Cristo, hermanos. No es de que tal vez ya no vamos a quedarnos aquí como monjes, ¿va? Como monjas aquí en la iglesia 24 horas al día, no. Pero hay que tener prioridades. Y yo he aprendido en mi corta vida de evangelio, tengo 20 años de ser seguidor de Cristo, de haber nacido de nuevo. Tengo 20 años de conocer a Cristo. Y no ha sido fácil, hermanos. Pero el Señor, yo he aprendido, hermanos, que vale la pena morir a uno por Cristo. Y todo lo demás lo puedo acomodar. Hay cosas que tengo que hacer, yo sé. Pero si ya tengo que hacer algo para Cristo, primer lugar. Amén. Primero, siervo del Señor. Primero, esclavos de Cristo. Y se oye muy dura la palabra esclavo, hermanos, pero es lo que la palabra nos enseña. Y es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de procurar vivir, hermanos. Amén. Continuamos, porque el tiempo corre. Ya vemos aquí cómo el apóstol Pablo pues enseña en el verso 19, que era siervo, que era una persona humilde, dice, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Amén? Hermanos, el seguir a Cristo no es fácil. ¿Quién dijo que yo voy a aceptar a Cristo y mi vida va a ser como color de, ¿cómo es la frase? Como color de rosas? ¿Usted tiene ese concepto? Si alguien tiene ese concepto, permítame decirle en esta noche que lo voy a defraudar. Amén. Seguir a Cristo no es camino de color de rosas. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo se le van a presentar problemas. Al apóstol Pablo, por predicar la palabra, dice que los judíos le hacían de cuadritos la vida. Y dice esta parte, con muchas lágrimas, dice, y pruebas. Lágrimas y pruebas. ¿Cuántos aquí han tenido lágrimas? ¿Cuántos aquí han tenido pruebas? Pero muchas veces no es por el evangelio. Muchas veces es porque nosotros somos mal comportados, como hablábamos en la primera cualidad. Es que porque si yo tengo un carácter explosivo, seguro que voy a tener pruebas en cualquier lado. Voy a tener problemas en cualquier lado. Pero el apóstol Pablo nos enseña
que él por causa del evangelio tenía persecución. Amén. ¿Cuántos acá han tenido realmente persecución por causa del evangelio? Amén. No se imaginen que alguien les va a azotar o les va a disparar o les va a pegar con palos. Puede existir el caso. Amén. Puede existir el caso. Pero a veces en la propia casa cuando no todo el círculo es creyente, convertido, podemos sufrir persecución y sufrir por el evangelio. Amén. Pero vale la pena porque dice la palabra, hermanos. Quiero compartir lo que dice el Salmo 126, 5 y 6. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Hermanos, padecer por causa del evangelio es una bienaventuranza. Dichosos, decía el Señor, los que son perseguidos por causa mía, por causa del evangelio. Y necesitamos entender, hermanos, entonces, como el apóstol Pablo, que muchas veces tenemos que pasar persecuciones. Amén. Tenemos que sufrir, hermanos. A veces no nos ha pasado esa experiencia. Tal vez algunos de forma contada, el Señor le está hablando en esta noche que sí ha pasado en su casa, en su trabajo, en sus estudios. No debe de haber vergüenza de decir que yo soy hijo o hija de Dios. Amén. Y por causa de ello muchas veces se puede sufrir allá afuera. Pero la palabra nos enseña que es una cualidad. Amén. Es una cualidad del evangelio. Vamos a continuar. Dice el verso 26. Verso 20. Dice el verso 20. Amén. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Veamos otra cualidad del apóstol Pablo, hermano. Era un hombre que no tenía nada de pena de predicar la palabra. Dice que él no le huía a su responsabilidad de predicar la palabra. ¿Y dónde lo hacía? Dice, públicamente y en las casas. Amén. Públicamente y en las casas. Dice otra cosa acá en el verso 20. Anunciaros y enseñaros. El apóstol Pablo era predicador y era maestro. Amén. Cuando usted predica la palabra, hermanos, está dando la semilla, está predicando, está exhortando, está anunciando. Amén. Pero el apóstol Pablo nos enseña que esta es otra cualidad. Amén. Es otra cualidad, que debemos ser portadores de la palabra del Señor, debemos ser predicadores. Amén. Debemos ser predicadores y enseñar, hermanos, la palabra del Señor. Necesitamos enseñar la palabra del Señor. Vamos a continuar. Dice la palabra del Señor en el verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra cualidad en el obrero, en la obrera, es una persona que testifica. Amén. ¿Cuántos aquí han testificado de Cristo? ¿Con cuántos el Señor ha hecho alguna obra poderosa y usted la ha compartido con alguien? Pero veamos lo que dice la palabra del Señor. Este testimonio no es cualquier testimonio. Amén. Dice el verso y lo vuelvo a leer. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Amén. Este testimonio es un testimonio, podríamos tomar el ejemplo de compartir usted a las personas cómo usted fue convertido. Amén. ¿Usted se recuerda cómo el Señor lo alcanzó? ¿Cuántos se recuerdan cómo el Señor lo alcanzó? Yo me recuerdo, hermanos. Yo me recuerdo que fue en el
2001. Amén. Yo sentía como mi vida no tenía sentido, me sentía solo, había probado de todo, había probado vicios, había probado tantas cosas, pero nada saciaba mi alma. Pero hubo un día que el Señor entró a mi corazón, bien recuerdo, fue un domingo en la mañana, y ese día yo sentí como el Señor me decía que me amaba. Amén. Y ese día yo confesé mis pecados. Y cuando yo me levanté del suelo esa mañana, hermanos, de forma literal, yo sentí cómo había nacido de nuevo. Amén. Y ese es el testimonio, hermanos. Usted recuerde, se medite cómo el Señor lo alcanzó. Y ese es el testimonio que el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que testificar. Amén. La forma que el Señor nos alcanzó. A veces nos ponemos a preguntar, ¿pero qué voy a predicar? Pues el apóstol nos ha enseñado. Testifique cómo usted fue convertido. Imaginemos que diéramos tiempo aquí a todos, hermanos, para que compartiéramos cómo el Señor nos alcanzó. ¿Cuántos testimonios tenemos esta noche aquí? ¿Cuántos consideran que tienen un testimonio? ¿Cuántos se consideran nacidos de nuevo? ¿Cuántos se consideran que usted antes no era nada, pero ahora es hijo e hija de Dios? Amén. Ese testimonio es el que el apóstol Pablo enseña acá en el verso 21, que necesitamos compartirlo. Es otra cualidad. Amén. Continuamos. Dice la palabra en el verso 22. Y esta es otra cualidad impactante, hermano. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice el verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Amén. Vamos a meditar solo el 22 y el 23. Veamos esta cualidad tan importante en un obrero del Señor. Amén. ¿Qué cualidad usted encuentra ahí tan impactante en esos dos versos? ¿Alguien me podrá decir? ¿Alguien me podrá ayudar? Dice una de las versiones. Dicen las demás versiones. Yo sé que usted tiene otras versiones. Lenguaje Actual, NTV, varias. Dice el verso 22, obligado por el Espíritu Santo. ¿Sí? El apóstol Pablo era un amigo del Espíritu Santo. Bien, hermanos, el Espíritu Santo era un obrero, era un hombre de Dios, era un hombre entregado a Jesús, entregado a la obra del Señor. Era un hombre que tenía esa relación tan íntima con Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Y dice que en este verso 22 lo dice. Si alguien tuviera esa otra versión, les agradecería. Que dice que fue obligado por el Espíritu Santo. ¿A qué? A ir a Jerusalén. Amén. A ir a Jerusalén. Hermanos, qué importante es uno tener esa relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos anhelan de verdad, hermanos, en lo más profundo de sus entrañas, tener esa comunicación con el Espíritu Santo? ¿Creen ustedes que solo con los siervos de la palabra está esa posibilidad de tener relación con el Espíritu Santo? No. Está para todo aquel que sea hijo e hija de Dios. ¿Sí? Qué importante, hermanos, de verdad ser guiados. Imaginemos acá al apóstol Pablo. ¿Cuál era su propósito de él? Y lo estamos meditando: predicar la palabra, anunciar el evangelio, de llevar el evangelio a todos lados. Pero qué mejor, hermanos, que guiados por el Espíritu Santo. Amén. Lenguaje Actual. ¿Qué dice el Lenguaje Actual? Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que va a pasar allá. Veamos, hermanos. Él decía en la versión Lenguaje Actual que el Espíritu Santo le ordenaba que fuera a predicar a Jerusalén. Amén. A Jerusalén.
Es importante, hermanos, hasta en eso, hermanos, hasta en eso. Tenemos que, es cierto que hemos aprendido y la palabra del Señor también nos enseña que hay que predicar, hay que compartir la palabra, pero hermanos, aquí nos enseña, es la palabra en esta noche a mí me da esta cualidad es tan importante en la vida del creyente. Qué mejor que el Señor nos diga, por allá, quiero que vayas a predicar allá. Amén. A Él predicale. Y podemos ver en la palabra, también vamos a meditar un momento, que hasta el Espíritu Santo prohíbe algunas veces que se predique la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Se dirá, pero prohibir predicar la palabra. Veamos lo que dice Hechos 16:16. Y el apóstol Pablo hablando otra vez. Aconteció que mientras íbamos a la hora, 16:6 es. 16:6, amén. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cuántos quieren ser amigos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser amigos del Espíritu Santo, hermanos? Tenemos realmente, hermanos, que ver esta cualidad tan importante en aquel que es obrero de Cristo. ¿Sí? Tenemos que tener esa cualidad y tener cuidado con esto, ¿verdad? Veamos lo que sigue diciendo acá en Hechos 16:6 y 7. Y cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Amén. ¿Cuántos se impactan de esta palabra? Yo me impacto de la palabra, hermanos. Es importante de verdad procurar, pedirle a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo venga a hacer amistad con nosotros. Amén. Es importante que el Espíritu Santo se convierta en amigo de nosotros, hermanos. El Espíritu Santo les prohibió, allá no quiero que vayan a predicar. Él sabía sus razones. Pero dice que en la visión, el apóstol Pablo en la visión vio a un macedonio, un hombre que vivía en Macedonia, dijo, ven, ayúdanos. Él entendió, el Espíritu Santo le dio a entender que necesitaba ir a ese lugar a predicar la palabra de Dios. ¿A cuántos el Espíritu Santo les habla, hermanos? Gloria a Dios. ¿A cuántos el Espíritu Santo les habla con toda seguridad y confianza, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está en esta casa. No estamos solos. Y esa es la mejor bendición, hermanos, para el creyente, que el Espíritu Santo nos acompaña. ¿Y qué más importante, hermanos, que oír la voz? En una ocasión, hace muchos años, yo he descubierto de alguna manera que Dios me habla a mí por medio de sueños. Hace muchos años, no es frecuente, pero sí he tenido mis experiencias, ¿verdad? Hace muchos años yo tuve un sueño. Soñé con un hermano que venía a la iglesia. Soñé que él estaba pasando un asunto, un problema familiar. Lo soñé una vez. Y yo así me quedé. Resulta que pasaron los días y soñé otra vez el mismo sueño. La misma persona con lo mismo y lo mismo. Y ahí ya me entró como que la carga por esa persona, ¿verdad? Pero uno muchas veces es tan desobediente, hermano. Tuvo que venir un tercer sueño. Y en el tercer sueño, lo mismo. ¿Y qué pasó? Yo no me moví. Yo no me movía sí pensé que necesito ir a buscarlo. Sí pensé que necesito ir a buscarlo. Sucede
que en el momento menos indicado yo estaba cerca de su casa. Yo ni pensaba ir a verlo, ¿verdad? Pero cuando yo estaba cerca dije, yo voy a ir con mi esposa, íbamos. Y llegamos esa noche a su casa. Y se asustó y se sorprendió porque ni nos esperaba ni avisamos. A nosotros cuando visitamos nos gusta avisar que vamos a llegar para que no los agarremos así en sorpresa, ¿verdad? Amén. Pero esa noche sí llegamos así de un solo. Sucede que yo le conté a él, disculpa, fíjate que es que vine porque soñé esto y lo otro. Se quedó sorprendido él. Todo lo que soñaste es exactamente lo que yo estoy viviendo, me dijo. Es lo que está pasando con mi vida, con mi esposa. Estamos a punto de separarnos. En ese momento yo como que no sé qué sentí en mí, ¿verdad? Porque era la primera vez que yo experimentaba algo por el estilo. Pero pude entender que Dios, que el Espíritu Santo nos puede hablar. Nos puede decir, ve allá, quiero que vayas a hacer esto y lo otro. Y si usted lo siente, hermano, hermana, no se quede con las ganas o no se quede sin hacerlo. Amén. Y usted que el Señor le habla, hermano, hermana, usted que el Espíritu Santo le habla, hay que hacerlo. ¿Y quién mejor que uno mismo conoce cuando es Dios el que nos está hablando? ¿Amén? Es importante de verdad ser amigos del Espíritu Santo. Amén. Luchemos, hermanos, procuremos. Pero ¿cuál es el secreto? Dice la palabra para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Es por medio de la fe. ¿Amén? Dice la palabra que si nosotros le pedimos al Padre, Él nos los va a dar. Si pedimos al Padre, al Espíritu Santo, Él nos los va a dar. Pero necesitamos creer y no dudar. Amén. Y si usted anhela buscar de Dios porque está necesitado de conocer al Espíritu Santo y su fe lo lleva a buscarlo en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, hágalo. Por tener amistad con el Espíritu Santo vale la pena, hermano. Vale la pena ser amigos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, continuamos. Estamos en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Dice la palabra del Señor en el verso 20, del 22 al 24, meditábamos ahorita, ¿verdad, hermanos? Amén. Y dice el 23, lo voy a leer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Pero dice el verso 24, amén. Dice la palabra del Señor en el verso 24. Y veamos al apóstol Pablo en este verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos se impactan con este versículo? Les comparto que por medio de este versículo Dios me hizo sentir que compartir esta palabra esta noche, por medio de este versículo. Y no fue ahorita, fue hace muchos días. El Señor pone en nuestros corazones lo que tenemos que hacer. Como esa palabra, pero el Señor se lo sabía. ¿Tendrá otra versión? Reina Valera contemporánea. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Amén. Hermanos, es impactante este versículo y podemos aprender
esta cualidad del apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Cuál es la cualidad? Dice la palabra del Señor que él no se consideraba, para él la vida, su vida de él no era valiosa. Amén. Él consideraba que su vida no tenía valor. ¿Qué nos da a entender esta palabra, hermanos? Y bien, podemos recordar lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Esto me da a entender esta palabra. ¿Quién lo dijo? La misma persona. Él no estimaba preciosa su vida. Él sabía que estaba crucificado con Cristo. La vida de él, la vida física de él era insignificante. Él sabía que estaba muerto con Cristo. ¿Amén? Y es importante, de verdad, hermanos, poder vivir esta cualidad. Poder nosotros hacerla propia también esta cualidad. Amén. Hermanos, cuando uno está muerto al yo, amén, las demás cosas ya no tienen valor. Amén. Cuando uno está muerto, hermanos, amén, cuando uno está muerto a uno mismo, ya no tiene valor las demás cosas. Amén. Porque uno sabe que está completamente entregado a Cristo. Amén. Sea que esté pasando lo que sea, lo que sea que uno viva, hermanos, pero uno sabe que está en las manos de Dios. Quizás sean problemas familiares, quizás sea alguna enfermedad, quizás problemas matrimoniales, problemas en el hogar. Muchas veces tenemos tantas cosas en nuestro interior, que realmente cuando nosotros entendemos y vivimos la palabra, podemos entender que está en las manos del Señor. Aún fuera una enfermedad grave, está en las manos del Señor. Él tiene el control de nuestra vida. Aún fuera una deuda, fuera un problema, fuera una situación que nos aflige, necesitamos aprender a ser crucificados con Cristo. Amén. Y decía él en Gálatas 2:20, yo lo que vivo ahora en la fe, lo que vivo ahora en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Hay que vivir por fe, hermanos. Gálatas 2:20, 22. Amén. Eso decía el apóstol Pablo. Y es importante, hermanos, es importante cómo podemos meditar y entender esto. Dice, él no consideraba preciosa su vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Amén? Con tal que acabe mi carrera con gozo. La palabra, hermanos, el apóstol Pablo usó mucho el ejemplo figurativo. El apóstol Pablo, han escuchado ustedes mencionarlo, menciona carrera, menciona batalla. Amén. Y definitivamente que él pone el ejemplo. Amén. En esos tiempos era muy dado el atletismo, en esos lugares. Él sabía que en ese tiempo, incluso en estos tiempos, ¿verdad? El deporte, y el deporte ahorita a nivel mundial es muy reconocido. Amén. Decía él, con tal de terminar su carrera. ¿Cuál era la carrera según él? La vida. Amén. Y dice la palabra del Señor. Vamos a meditar otra palabra. Veamos lo que decía el apóstol Pablo. Amén. Segundo de Timoteo 4, 6 y 7. Pablo hablándole a Timoteo. Amén. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Veamos, hermanos, que el apóstol Pablo
Él sabía, dice este verso, que iba a ser sacrificado. ¿Por qué creen ustedes que él lo sabía? Porque Dios se lo había dicho, que iba a entregar su vida por causa del evangelio. ¿Amén? Él iba a entregar su vida por causa del evangelio. Y no hay en la Biblia no está detallado específicamente el lugar y el momento que él murió. ¿Amén? Pero si no me equivoco, él fue muerto decapitado. Él entregó su vida por causa del evangelio. No solo lo entregó de forma espiritual, sino lo entregó de forma física. Amén. Él lo entregó porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, cómo la palabra del Señor nos enseña, allá en Hechos 20, 24 estamos ahorita, ¿verdad? Con tal que acabe mi carrera, con gozo, decía él. Amén. Es importante de verdad que reconocer, hermanos, que necesitamos, la carrera es en esta vida. ¿Cuántos están en esa carrera? ¿Cuántos están en esa batalla? ¿Cuánto tiempo llevamos de carrera, hermanos? Yo 20 años de carrera. ¿Cuántos años lleva usted de carrera? ¿Será que va en buena posición o va ahorita como que necesito agua porque ya no aguanto? ¿Eh? Y en la carrera eso pasa. Amén. En las carreras eso pasa. Muchos se quedan en el último lugar. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación. Amén. Y decía el mismo apóstol Pablo, ponía el ejemplo, en un estadio todos corren. A la verdad ellos corren para obtener un premio, mas yo para obtener el premio que era la corona de la vida. Y ese es el premio que nosotros debemos de procurar, hermanos. Pero decía el apóstol Pablo que él había muerto a él mismo. Amén. Y la última parte, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. En este último versículo encierra, estas últimas palabras encierran la vida, la pasión del apóstol Pablo. Amén. Dice que él recibió ese ministerio de parte del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Necesitamos dar testimonio, hermanos. Necesitamos dar testimonio. ¿Cuál fue el encargo del Señor antes de partir al cielo? Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, no a todos los guatemaltecos, porque esa es la visión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Marcos 16:15 les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Amén. Hermanos, pero qué mejor, con esto vamos finalizando, y qué mejor, hermanos, qué mejor que ir respaldados por el Espíritu Santo, como meditábamos hace unos versículos. Amén. Qué mejor que ir respaldados por el Espíritu Santo, hermanos. Es que si el Espíritu Santo no entra en nosotros, es por eso que muchas veces no podemos predicar, porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Amén. Por eso muchas veces nuestras bocas no pueden hablar, no pueden testificar, no pueden decirle a un familiar. A veces ni a nuestra propia familia podemos evangelizar. A veces ni a nuestros propios amigos más cercanos somos capaces de decirles: Cristo te ama. No somos capaces a veces, ¿pero por qué? Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Amén. Dele fuerte las palmas al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice? Me seréis testigos. Amén. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, con urgencia necesitamos al Espíritu Santo. Con urgencia necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo él era el que impulsaba al apóstol Pablo. El Espíritu Santo era el que él se levantaba y él estaba con él diciéndole aquí ve, aquí no ve. Camina por medio de visiones, por medio de sueños. Pero el Espíritu Santo necesitamos, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que venga a ayudarnos. Hemos predicado por varias semanas el predicar la palabra. Hemos predicado varias semanas, hermanos, el trabajo en la casa del Señor. Pero nuestras fuerzas humanas, aquí va a seguir siempre vacío. Con nuestras fuerzas humanas va a seguir vacío acá. Pero con el poder del Espíritu Santo, hermanos, pueden pasar cosas sobrenaturales. Y decía el Señor en Hechos, en Lucas 4:18, solo lo voy a leer. O alguien que me ayude porque se me extravió aquí. Aquí está. Lucas 4:18. Y veamos, hermanos, hablando del Espíritu Santo. Decía el Señor en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos anhelan, hermanos, que el Espíritu del Señor esté sobre usted? De verdad que lo necesitamos. De verdad que yo necesito más del Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre usted, hermano, lo va a ungir. ¿Y cuál es el propósito de que el Señor lo unja? ¿Será que es solo para sentir bonito? ¿Será que es solo para sentir esa manifestación, eso hermoso en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Es especial. ¿Cuántos han sentido al Espíritu Santo? Que viene en su cuerpo como fuego. ¿Cuántos lo han sentido como viento? ¿Cuántos lo han sentido como algo, como que algo pasa dentro de ustedes? Pero no es solo sentirlo y ahí dejarlo. Tiene propósito. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está con nosotros en esta noche? Amén. ¿Cuántos quieren algo del Espíritu Santo? Esta palabra, hermanos, esta palabra hagámosla nuestra en esta noche. Amén. Si alguien necesita ser libre esta noche, el Espíritu Santo está aquí para hacerlo libre. Si alguien aquí está enfermo, hermano, hermana, aferrémonos de la palabra del Señor, creámosle, y el Señor puede hacer un milagro en esta noche. Amén. Necesitamos predicar, necesitamos creer que Dios está vivo y está aquí. Amén.